Lo denominan vigilancia de la muerte. El periodo previo a la ejecución de un reo condenado es un tiempo de aislamiento y espera, mientras el preso cuenta las últimas horas de su existencia. ¿Qué pasa por su mente en esos instantes finales? ¿Reflexionan sobre sus actos o mantienen la esperanza de un milagro de última hora? En este video exploraremos las últimas horas de los condenados a muerte en su último día en la tierra. Antes de seguir con este apasionante video, no olvides suscribirte a nuestro canal si no quieres perderte ninguna novedad sobre el mundo del crimen. Continuamos. Ted Bundy, un famoso asesino en serie y violador, es considerado uno de los criminales más notorios del siglo XX. Entre 1974 y 1978, Bundy agredió sexualmente y asesinó a varias mujeres en estados como Washington, Oregón, Colorado, Utah y Florida. En 1979 y 1980, Bundy enfrentó 2 juicios en los que se representó a sí mismo, ya que había cursado algunos años en la Facultad de Derecho y conocía los procedimientos legales. Durante los interrogatorios, siempre se mostraba tranquilo, confiado y despreocupado. Sin embargo, las pruebas en su contra eran irrefutables y a finales de 1979 fue condenado a muerte en 2 ocasiones. Pero ese no fue el final para Ted Bundy. En 1980 enfrentó otro juicio por el asesinato de Kimberly Leach, una niña de 12 años, su última víctima en Florida. Allí fue sentenciado a muerte por electrocución por tercera vez. Bundy pasó casi una década en el corredor de la muerte de la prisión estatal de Florida, también conocida como prisión de Stark. Como es habitual en los condenados a muerte, intentó apelar su sentencia en varias ocasiones. Mientras esperaba, concedió entrevistas en las que hablaba de sus crímenes y sus procesos mentales, aunque siempre lo hacía en tercera persona. También confesó que la mayoría de sus posesiones de valor eran robadas y se jactaba de que, si deseaba algo, simplemente lo tomaba sin pagar. Es probable que esta mentalidad influyera en su decisión de violar y asesinar a sus víctimas. Tomaba brutalmente a la mujer que quería, sin importarle su consentimiento. Cuando se fijó la fecha de su ejecución para el 2 de julio de 1986, Bundy decidió que era el momento de confesar todos sus crímenes. Admitió ante 2 detectives que había matado a 30 mujeres, aunque algunos creen que pudo haber asesinado a más de 100. Relató cómo volvía a los lugares donde cometía sus crímenes para realizar actos sexuales con los cuerpos en descomposición, y cómo a veces cortaba las cabezas de sus víctimas con una sierra de arco, llevándoselas a casa como trofeos. Tras varios retrasos, la ejecución de Bundy se programó para el 24 de enero de 1989. Para su última comida, no hizo ninguna petición especial y se le sirvió el menú habitual de la prisión: filete, huevos, patatas fritas y tostadas. Sin embargo, no pudo comer nada. Esa noche, cientos de personas acamparon fuera de la prisión, celebrando y esperando su muerte. Dentro, Bundy se resignó a su destino y realizó 2 llamadas finales a su madre para despedirse. Sus últimas palabras fueron: «Me gustaría dar mi amor a mi familia y amigos». Fue ejecutado por electrocución a las 7:42 de la mañana. Tras su muerte, su cuerpo fue trasladado a la oficina del médico forense, donde se le extrajo el cerebro para ser estudiado. Finalmente, sus restos fueron incinerados y sus cenizas esparcidas en las montañas de Washington, el mismo lugar donde había desechado los cuerpos de algunas de sus víctimas. John Wayne Gacy, por su parte, tuvo una infancia problemática debido a la relación tensa con su padre, quien era alcohólico y abusaba física y emocionalmente de él, sus hermanas y su madre.
Al crecer, Gacy enfrentó dificultades para entender su sexualidad, ya que se sentía atraído por los hombres en una sociedad mayormente homófoba. A pesar de esto, se casó y se mudó a Waterloo, Iowa, donde administraba 3 restaurantes propiedad de la familia de su esposa. Sin embargo, en mayo de 1968, fue acusado de agredir sexualmente a 2 niños pequeños, lo que marcó el inicio de su descenso al infierno. En noviembre de ese año, se declaró culpable de sodomía y fue condenado a 10 años de prisión. Durante su encarcelamiento, fue un preso modelo y, tras cumplir 18 meses, fue liberado bajo libertad condicional en junio de 1970. Si te está gustando el video, haz clic en suscribirse, que es gratis y no tienes excusa. Al salir de prisión, Gacy regresó a Chicago, donde fundó una empresa exitosa, se casó y se integró a la comunidad. Sin embargo, su lado oscuro seguía latente. En diciembre de 1978, la desaparición de un niño llamado Robert Pist llevó a la policía a Gacy, quien confesó haber asesinado a más de 30 niños. Durante el registro de su casa, se encontraron 26 cadáveres escondidos en el sótano. En febrero de 1980, Gacy fue declarado culpable de 33 asesinatos y condenado a muerte. Pasó 14 años en el corredor de la muerte, donde se dedicó a pintar y a leer libros de derecho para presentar apelaciones, aunque ninguna tuvo éxito. Finalmente fue ejecutado el 10 de mayo de 1994. Para su última comida pidió un cubo de pollo de KFC, gambas fritas, patatas fritas, fresas y una Coca-Cola Light. Sus últimas palabras fueron: "Bésame el culo". Tras su ejecución, su cerebro fue extraído para su estudio y su cuerpo fue incinerado. Aileen Wuornos es una de las pocas mujeres en la historia de EEUU en ser condenada a muerte. Su vida estuvo marcada por el abuso, la pobreza y la prostitución. Wuornos afirmó que todos los hombres que asesinó entre 1989 y 1990 la habían violado o intentado hacerlo, y que actuó en legítima defensa. Sin embargo, la fiscalía argumentó que los crímenes fueron premeditados y que Wuornos robaba a sus víctimas para sobrevivir. Durante su juicio, Wuornos fue retratada como una asesina a sangre fría, lo que generó un intenso debate sobre su culpabilidad y las circunstancias que la llevaron a cometer los crímenes. En el corredor de la muerte, Wuornos luchó contra la depresión y la paranoia, acusando a los guardias de sabotear su comida y de intentar impedir que se suicidara. Finalmente fue ejecutada por inyección letal en 2002. Sus últimas palabras, llenas de referencias religiosas y cinematográficas, dejaron a muchos preguntándose sobre su estado mental en sus momentos finales. Gary Gilmore es un caso único en la historia de la pena capital en EEU. A diferencia de la mayoría de los condenados a muerte, Gilmore no quiso apelar su sentencia. De hecho, insistió en que se llevara a cabo su ejecución, lo que generó un intenso debate sobre el derecho a morir y la ética de la pena de muerte. Gilmore fue condenado por el asesinato de 2 hombres en Utah en 1976. Durante su juicio, se mostró indiferente y aceptó su destino con una frialdad que sorprendió a muchos. En el corredor de la muerte, Gilmore intentó suicidarse en 2 ocasiones, pero fue rescatado a tiempo. Finalmente fue ejecutado por pelotón de fusilamiento en 1977, convirtiéndose en la primera persona en ser ejecutada en EEUAU, después de una moratoria de 10 años sobre la pena de muerte. Sus últimas palabras: "Hagámoslo", se han convertido en una frase icónica. Wesley Dodd es otro caso escalofriante. Desde muy joven, Dodd mostró un comportamiento depravado, abusando sexualmente de niños y, finalmente, asesinando a 3 de ellos.
Cuando fue arrestado en 1989, confesó sus crímenes sin remordimiento y expresó su deseo de ser ejecutado, ya que creía que no podía rehabilitarse. Dodd utilizó su tiempo en el corredor de la muerte para hablar abiertamente sobre la pedofilia y advertir a otros sobre los peligros de este trastorno. Incluso escribió un folleto para enseñar a los niños cómo protegerse de los depredadores sexuales. Finalmente fue ejecutado en la horca en 1993, convirtiéndose en la primera persona en ser ahorcada en EEUU en más de 30 años. Sus últimas palabras fueron una reflexión sobre la redención y la paz que encontró en su fe. La historia de estos criminales no solo nos habla de sus crímenes, sino también de las fallas del sistema judicial, las condiciones sociales que los llevaron a cometer actos atroces y las complejidades psicológicas que enfrentaron en sus últimos días. Cada uno de ellos tuvo una reacción diferente ante la inminencia de la muerte. Algunos buscaron redención, otros aceptaron su destino con frialdad, y unos pocos lucharon hasta el final. Estas historias también plantean preguntas incómodas sobre la pena de muerte. ¿Es una forma de justicia o simplemente una venganza institucionalizada? ¿Qué nos dice sobre nuestra sociedad y nuestra capacidad para castigar y perdonar? Aunque estos criminales cometieron actos horribles, sus vidas y muertes nos obligan a reflexionar sobre la naturaleza del mal y las consecuencias de nuestras acciones. Y así llegamos al final de este video. Si te gustó, te invito a que nos des tu me gusta para seguir haciendo más contenido como este. Además, no olvides suscribirte y activar la campanita para no perderte ninguno de nuestros nuevos videos. Te deseo un gran día. Hasta la próxima.